Doctor Ángel, ¿me llegó a escuchar? Disculpe. ¿Ya estamos? Ok. Sí, ahora sí, ya estamos, doctor. Ya estamos al aire, ya se hizo la respectiva presentación. Podemos dar inicio a la presente sesión Ya. académica. Muchos éxitos. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos a todos aquellos que están conectados, pues en esta octava sesión de estos cursos especializados sobre medidas cautelares. Es grato volvernos a encontrar en esta penúltima sesión de este curso, no sé si corto, pero sí quizá abundante en la parte teórica y práctica, debido a que hemos tenido 7 sesiones anteriores en las cuales hemos hablado desde aspectos fundamentales, desde conceptos básicos de lo que abarca la medida cautelar en el proceso civil, hasta los tipos de medida cautelar. Como lo comentamos en la sesión del día jueves, esta sesión del día de hoy, que acababa prácticamente con el aspecto teórico, porque la última, que va a ser el día martes, vamos a hablar sobre el esquema de la tutela cautelar, cómo se tramita una medida cautelar bajo sus diferentes ópticas, bajo sus diferentes instancias y mecanismos. La sesión del día de hoy tenía que ver, o tiende a establecer justamente, un aspecto práctico. Se comentó el día jueves que vamos a utilizar la pizarra para utilizar la casuística de diferentes ejemplos, de diferentes aspectos prácticos reales, para saber qué medidas o qué tipo de medidas cautelares aplicar a cada caso en concreto. Vamos a hacer una recapitulación, esta penúltima sesión teórica, desde lo que hemos aprendido en la primera clase hasta el día de hoy. Vamos a comentar a grosso modo sobre los requisitos de una medida cautelar, que es diferente a los presupuestos o al contenido de una medida cautelar. Vamos a especificar de manera detallada, de manera unitaria, a lo que abarca la contracautela y sus casos o sus clases de contracautela. Y vamos a tomar ejemplos o cuál es la diferencia, porque justamente también he notado en estas sesiones que existía mucha diferencia o de repente mucha duda cuando aplicar una medida cautelar de futura ejecución forzada, refiriéndome al embargo en forma de inscripción, con la anotación de demanda o con la anotación de medida cautelar, que justamente también tiene una finalidad de inscripción en los registros públicos. En estas dos figuras o en estos dos tipos de medida cautelar existe un órgano de auxilio que es los registros públicos, el registrador. Para el embargo en forma de inscripción abarca pues su inscripción en los registros públicos de acuerdo al libro correspondiente, inmueble o mueble, del bien, materia y litigio. Y para la anotación de demanda también esta se inscribe en los registros públicos, y vamos a ver cuál es la diferencia o cuál es la similitud o en qué casos aplicarlas como tal. No sin antes, para ya entrar al tema de fondo, aquellos que están en la plataforma del Zoom, ustedes saben que tienen la posibilidad de activar su audio y de hacer una clase interactiva, tanto en sus respuestas como sus preguntas. Así que desde ya, si es que ya tienen algunas dudas o algunas preguntas adicionales, vayan colocándola en la bandeja, o de repente la pueden oralizar para mejor entender. Vamos a empezar esta sesión con la anotación de demanda, ¿sí? Y vamos a utilizar la pizarra. Yanis, buenas noches, Yanis, ¿qué tal? Y vamos a utilizar la pizarra para comentar en qué consiste la anotación de demanda. A ver, la anotación de demanda tiene una particularidad aquí. En primer lugar, vamos a establecer su marco normativo. Como todos ya sabemos, la anotación de demanda nosotros la vamos a encontrar en el artículo 673 del Código Procesal Civil. Vamos a remitirnos aquí al artículo 673 del Código Procesal Civil. Este es su marco normativo de la anotación de demanda. Ahora, hay una particularidad aquí. Esta anotación de demanda va a tener un registro correspondiente, va a tener un destino
en la cual nosotros vamos a asentar esta demanda para que sea de publicidad frente a terceros. ¿Cuál será este órgano? Los registros públicos. Esta notación de demanda tiene como una particularidad que se establece o se presenta en los registros públicos. Listo, en los registros públicos. Ahora, nosotros sabemos y hemos comentado, y acá ya lanzo la primera pregunta al aire para aquellos que están conectados en el Zoom, que según los que yo puedo visualizar, son aquellos que anteriormente han estado en las clases anteriores. Ustedes recuerdan que nosotros en la segunda sesión o en la tercera hablamos sobre el artículo 608 del Código Procesal Civil. Nos referimos pues a la finalidad y a la oportunidad y al juez competente de una medida cautelar. De estos tres conceptos o de estas tres instituciones o de estos tres parámetros, lo que más nos interesa ahorita es la oportunidad. ¿Por qué? Porque la finalidad de una medida cautelar ya la sabemos, ya la hemos estudiado y ya la hemos comentado en diferentes oportunidades. Una medida cautelar tiene como finalidad justamente asegurar la eficacia de una sentencia a futuro. Todo lo que tiene que ver con la pretensión cautelar es para asegurar a futuro una situación que se puede volver en irreparable, una situación que puede colocar en perjuicio al peticionante de la medida cautelar o al futuro demandante en un proceso civil. La competencia de la medida cautelar también lo hemos estudiado y quiere decir a grosso modo que el juez competente que va a ver una medida cautelar es el mismo juez que va a ver el proceso principal. ¿Y por qué? Justamente porque la medida cautelar es el instrumento del proceso principal. La medida cautelar va a tener vida en el transcurso que el proceso principal siga vigente. Cuando un proceso principal se acabe con una sentencia o de repente con una forma especial de concluir un proceso que puede ser el allanamiento, el reconocimiento, la transacción extrajudicial, la conciliación extrajudicial o el abandono, la medida cautelar se va a cancelar. Ya lo vamos a explicar de repente en los minutos después. Pero lo relevante en este artículo del 608 del Código Procesal Civil es saber la oportunidad. ¿Recuerdan ustedes que comentamos el artículo 608 del Código Procesal Civil? Mencionamos la oportunidad de interponer una medida cautelar. ¿Cuándo yo puedo interponer una medida cautelar? ¿En qué momento yo puedo interponer una medida cautelar? ¿Después de ejecutada la sentencia, en el mismo proceso principal o de repente antes de iniciar el proceso principal? ¿Cuál es la oportunidad según el artículo 608 del Código Procesal Civil? Raramente en el campo universitario, y esto se lo digo por conocimiento propio, teníamos la idea que el momento para interponer una medida cautelar eran tres. Antes creíamos que podíamos interponer una medida cautelar antes, durante y después de un proceso principal. Y ante esa situación, ¿estaríamos en lo correcto? ¿Existe o se puede interponer una medida cautelar antes, durante y después? Eso era lo que tranquilamente nosotros hemos estudiado o tranquilamente de repente de manera particular me han enseñado. Pero en la práctica y leyendo con detenimiento el Código Procesal Civil nos damos cuenta que la oportunidad para interponer una medida cautelar justamente son dos: fuera del proceso y durante el proceso. Entonces, la oportunidad para interponer una medida cautelar son dos. La primera es fuera del proceso y la segunda es dentro del proceso. ¿Por qué hago este enfoque preliminar del artículo 608 del Código Procesal Civil? Justamente porque vamos a hablar sobre la notación de demanda. La notación de demanda que se inscribe en los registros públicos según el artículo 673 del Código Procesal Civil. Y nos preguntamos entonces, ¿la notación de demanda
según el artículo 608, se puede presentar como medida cautelar de fuera del proceso o dentro del proceso. ¿Cuál de los dos momentos, cuál de las dos situaciones del artículo 608 del Código Procesal Civil calza una notación de demanda? De repente es posible interponer una notación de demanda aun cuando el proceso principal no ha iniciado, o simplemente de manera tajante, solo la medida cautelar de anotación de demanda se puede interponer dentro de un proceso. ¿Cuáles son esas dos oportunidades? No necesariamente las dos, indica Víctor Arturo. Las dos. ¿Ya? ¿Y cómo surgiría o cómo se daría el escenario de interponer una medida cautelar de anotación de demanda fuera del proceso? Fuera del proceso. ¿Cómo operaría? Imaginemos que el proceso principal inicia en el 2025. El proceso principal. El proceso principal inicia en el 2025. Si tuvieran su audio, a ver, vamos a hacer una prueba de audio. A ver, Maribel Rojas, Juan, Jacob y Víctor Arturo. ¿Ustedes pueden activar su audio? Sí, buenas noches, doctor. A ver, no te escucho, Maribel, un rato. Buenas noches, doctor. Hola, Maribel. A ver, iniciamos entonces. Ya creo que también todos tienen el audio, ¿verdad? Todos tienen la facilidad para poder ser escuchados. Sí, buenas noches. Juan Jacob. Sí. Correcto, Luz. Correcto, todos entonces están con el audio activado. A ver, si ustedes me siguen la secuencia, de manera, a grosso modo, ya esto lo hemos estudiado en las primeras sesiones, pero es importante tenerlo en claro en esta sesión. La medida cautelar, según el artículo 608, fuera del proceso y dentro del proceso. Si lo graficamos en esta línea de tiempo, vamos a imaginar que en el 2025, vamos a imaginar que tenemos la idea nosotros de demandar, estamos 14, de demandar el lunes 16 de junio. El lunes 16 del 2025, yo tengo pronosticado interponer mi demanda. Vamos a suponer una pretensión, petición de herencia. Proceso principal de petición de herencia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la idea que la medida cautelar tiene como finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar? ¿Para qué interponemos la medida cautelar? ¿Recuerdan cuál era la finalidad de la medida cautelar? ¿Para qué nos sirve una medida cautelar? ¿Con qué? Para asegurar la decisión La definitiva. ejecución de la sentencia. Correcto. A grosso modo, asegurar una sentencia definitiva. Listo. Bajo esa situación, bajo esa lógica, la anotación de demanda puede ser interpuesta dentro del proceso principal. Es decir, el proceso principal inició el 16 de junio del 2025. En adelante, yo puedo interponer una medida cautelar de anotación de demanda sobre el predio materia de litis. La respuesta es sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Y ya lo estamos ahorita en la parte teórica, ¿ok? Luego, en minutos después, vamos a poner un ejemplo y vamos a plasmar toda la parte teórica que estamos conversando. Ahora, fuera del proceso, yo puedo interponer una medida cautelar de anotación de demanda en una pretensión de petición de herencia que se discute justamente incluir a los herederos que han sido despojados de la masa hereditaria del causante. Puedo interponer una medida cautelar de anotación de demanda aquí, antes de iniciado este proceso. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? No se puede.
¿Por qué no se podría, No se Juan? podría. A ver, Juan, Maribel. Doctor, no se podría porque justamente en la anotación de demanda se inscribe la resolución que ha admitido la demanda en registros públicos. Y si el proceso todavía no habría iniciado, no existiría dicha resolución. Correcto, ya, ¿sí? ¿En la misma ilación, Juan? Sí, doctor, esa anotación de demanda, o sea, tiene que admitirse la demanda para poder ser anotada posteriormente. Ok, correcto. Entonces, la oportunidad para interponer una medida cautelar fuera del proceso en una anotación de demanda va en contra de la naturaleza justamente de la medida cautelar. Porque, ¿qué pasaría si yo interpongo la medida cautelar de anotación de demanda fuera del proceso? ¿Ya? Y cuando yo presente, por eso les comentaba que acá vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Cuando yo presente la verosimilitud del derecho, ¿en qué lo voy a justificar? ¿En qué lo voy a justificar? ¿En qué lo justificaría? Si todavía no tengo un autoamisorio como tal. Un autoamisorio como tal. Ahora, vamos a establecer esto en la práctica, en una anotación de demanda dentro de un proceso. ¿Cómo figura dentro o cómo se configura dentro de un proceso? Y vamos a señalar la misma pretensión de petición de herencia. Vamos a imaginar, y acá vamos a recordar la clase de derecho sucesorio. ¿Ok? La clase de derecho sucesorio, y ustedes se preguntarán, ¿por qué tomo de ejemplo el derecho sucesorio? Porque justamente el día lunes nosotros vamos a comenzar con un diplomado de Derecho de Sucesiones y Familia, en la cual vamos a hablar, aparte del derecho de familia, que es la clase el día martes, el día lunes, perdón, sobre alimentos y todas sus definiciones. En las sesiones seguidas de ese diplomado vamos a hablar sobre la herencia, sobre la masa hereditaria, sobre el patrimonio, sobre el legatario, sobre el heredero forzoso, entre otros. A ver, vamos a imaginar que esta persona es la fallecida. Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede o se da con el momento más importante del derecho sucesorio. ¿Cuál es el momento más importante del derecho sucesorio? La apertura sucesoria. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Los escucho cómo? ¿Cuál es el momento más importante del derecho sucesorio? La apertura sucesoria. ¿Qué quiere decir la apertura sucesoria? Que para muchos la muerte, para los familiares, para los amigos, es un aspecto sentimental, ¿verdad? Igual, para nosotros como abogados también es un aspecto sentimental. Pero nosotros como abogados ya tenemos otro enfoque a la muerte de una persona. Surge la pregunta para los abogados. Oye, ¿y tiene propiedad o tuvo propiedad? Y si la respuesta es afirmativa, quiere decir que tuvo un patrimonio que conforma su masa hereditaria. En ese caso, vamos a suponer que esta persona fallecida recibe la denominación de causante. Y esa persona en vida tuvo patrimonio. Una casa. ¿Ok? ¿La casa es un patrimonio? Sí. Vamos a imaginar también que esta persona tuvo una deuda. Tuvo una deuda. La casa está valorizada, solamente para poner de ejemplo, 100.000 soles. Y vamos a suponer que él tuvo una deuda de 150.000 soles. ¿Ok? Ahora, bajo esta óptica, surgen determinadas preguntas que yo le podría lanzar, pero vamos a desarrollar el ejemplo mejor para después analizar el caso. De acuerdo a los hijos, este causante
tuvo en vida 4 hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3 e hijo 4. Entonces, esto es prácticamente todo el resumen de una persona que fallece. Una persona fallece, tiene propiedades, tiene masa hereditaria. Dentro de su patrimonio, de su masa hereditaria, están los activos, que es la propiedad, y también los pasivos, que justamente son o es la deuda. Esto es masa hereditaria. La masa hereditaria. Y la masa hereditaria justamente está conformado por derechos y obligaciones. ¿Ok? Derechos y obligaciones y también patrimonio. Las obligaciones justamente son las deudas y el patrimonio justamente son los activos. Hasta ahí creo que nos estamos entendiendo en justamente en lo que abarca el derecho sucesorio. Ahora, ¿cuál sería la problemática aquí? Que esta casa, ya aquí lanzo la pregunta, vamos a hablar hoy día estamos hablando de cautelar, de medidas cautelares, pero también vamos a hacer un preámbulo para lo que se viene el día lunes, ¿ok? Y vamos a utilizar aquí sus intervenciones, sus preguntas. Si esta persona que es causante se activa la apertura sucesoria, este patrimonio, esta masa hereditaria referida a sus hijos, ¿cómo se traspasa? ¿Cuáles son las vías para adquirir la masa hereditaria de mi padre o de mi madre o de mi familiar o de mi cónyuge fallecida? ¿Cuáles son las vías? ¿Bajo qué vías yo puedo adquirir la masa hereditaria de una persona como tal? Sucesión intestada, notarial y judicial. Testamento. A ver, primero, a ver, Luz, Elmer y Jan. A ver, Luz. Buenas noches, doctor. Sucesión intestada y testamento. Ya, a ver, las vías para adquirir la masa hereditaria. ¿Ok? Sucesión intestada. Sucesión intestada y testamento. ¿Ok? A ver, Jan, ya que Jan y Elmer creo que habían participado. La siguiente pregunta es la que corresponde o la más idónea ante esta respuesta afirmativa de Luz. ¿Qué clase de herederos, y todo esto se va a ver en el diplomado que inicia este lunes, qué clase de herederos se puede determinar en la sucesión intestada? Jan o para Los herederos, claro, los herederos forzosos. los herederos forzosos. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Qué otro tipo de heredero se puede optar por la sucesión o se puede determinar en la sucesión intestada? ¿Solamente herederos forzosos? ¿O existen otros más? ¿Qué opinan? A ver, ya. Los colaterales. Colateral. ¿Y los colaterales son? Los voluntarios. Los voluntarios. ¿Sí? Herederos forzosos y herederos voluntarios. Y en el testamento, ¿qué clase de herederos yo puedo optar? En el testamento. Heredero. ¿Qué clase de herederos en un testamento el testador de manera expresa puede manifestar su voluntad en vida y destinar sus propiedades? ¿A quiénes? Herederos voluntarios. A los ¿Perdón? herederos forzosos y legatarios. Herederos forzosos. A los legatarios también, ¿verdad? Correcto. ¿A quién más? A los herederos voluntarios también. A los herederos voluntarios también. Entonces, vamos a poner en este caso
que en este caso hipotético, justamente, estos dos hermanos hicieron la sucesión intestada y se declararon como herederos forzosos. Estos son las vías procedimentales. Y ahora, las vías legales para tramitar la sucesión intestada tenemos dos también, ¿verdad? ¿Bajo qué vía podemos realizar la sucesión intestada? Notarial y judicial. Notarial y judicial. La diferencia yo creo que es tiempo y dinero en ambos. La notarial es más caro, es más rápido. La judicial, a través de un proceso no contencioso, más gratuito, menos oneroso, pero más largo en el tiempo. Ahora, imaginemos pues que fueron a la vía judicial, notarial, perdón, el hijo 1 y el hijo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que esta casita, esta casa, que anteriormente era del fallecido, un solo titular, era un bien propio. Si dos de los hijos hicieron la sucesión intestada vía notarial, esta casa ahora, ¿cómo estaría distribuida? ¿Sería un bien propio o qué tipo de bien sería? Repito, si en su momento era un bien propio porque solamente le pertenecía al causante, ahora, si sus dos hijos, hijo 1, hijo 2, vía notarial, hicieron la sucesión intestada, ¿bajo qué figura estaría esta casa? Estaría bajo la copropiedad. ¿Por qué? Porque le va a pertenecer al hijo 1 y al hijo 2. Y si queremos hacer un cálculo simple, si la casa tiene el 100%, al hijo 1 le va a corresponder el 50% y al hijo 2 el 50%. Hasta ahí estamos aplicando lo que es, no es un bien social, no es un bien social. No es un bien social. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una sociedad conyugal. Estamos hablando simplemente de dos herederos que están adquiriendo la propiedad de su causante, de su padre o de su madre, y como tal son copropietarios. Y si son copropietarios, van a adquirir el 50% por cada una de ellos, bajo el hipotético supuesto que la casa tiene el 100%. Ahora, lo que corresponde establecer es lo siguiente. Hasta aquí tenemos una explicación básica de lo que es el derecho sucesorio. Todo bien hasta ahí. Pero existen dos personas que no han sido pues incluidos. Porque ustedes saben que cuando hacen la sucesión intestada vía notarial es una especie de declaración jurada. Porque el notario, o en general, no hay un registro para que tú sepas cuántos hijos tiene una persona determinada. Entonces, el notario, ¿qué es lo que hace? Recibe tu solicitud, verifica pues el último domicilio del causante, las partidas para establecer el vínculo consanguinidad entre el solicitante y el fallecido, el causante, y procede con el trámite correspondiente. Pero por A o B el notario no tiene conocimiento que existen dos hijos excluidos. La pregunta sería, estos dos hijos excluidos, ¿qué pueden hacer? Pedirle a estos dos que le vendan sus acciones. ¿Podrían hacer eso? Petición de herencia. Petición de herencia. Pero ¿tú crees que también sería dable, Elmer, o a todos aquellos que me están escuchando? ¿Tú crees que sería dable que estos dos le pidan a ellos dos la venta de acciones y derechos? ¿Se podría dar el caso? Podría ser una donación también. O bajo la donación, ¿ok? Entonces lo pongo bajo un campo abierto. ¿Tú crees que estos dos puedan pedir la enajenación, la transferencia, bajo la modalidad gratuita u onerosa a estos dos hermanos? ¿Podrían pedirle? Sí, doctor. Doctor, ¿Sí? sí se puede, doctor, pero Se sin puede. embargo, normalmente en el caso real,
generalmente no se da esto. Normalmente se convierte en un litigio. Los hermanos, supongamos que se enteran después de que hayan sucesión testada, mejor, claro, sucesión testada, se enteran que ha sido excluido de la base hereditaria, normalmente pues va a generar un conflicto, ¿no? A no ser que pues los hermanos sean conscientes y procedan de ese modo. Muchas gracias. Claro, claro, justamente, porque si en un primer momento se han adjudicado de un 50 del total de la casa, excluyéndolos, es casi imposible que exista una buena comunicación, es casi imposible que exista una buena tratativa entre estos 4 hermanos, ¿no? Algún conflicto ha de haber. Entonces, pero podría ser el caso, a efectos de simplificar la situación, que recapaciten. ¿Y qué pasaría si recapacitan? ¿Cómo se vendería o cuántas acciones donarían? Imagínense ustedes que llegan a un buen puerto, reconocen estos dos que lo han excluido y para simplificar lo van a transferir a título gratuito u oneroso. ¿Cuánto les correspondería a cada uno? Si el bien es 100%, entre 4, ¿cuánto sería? 25%. 25%. Entonces, ¿qué pasaría aquí? El hijo 1 le vendería pues el 25% de sus acciones y derechos al hijo 3, ¿verdad? Y el hijo 2 le vendería el 25% de sus acciones y derechos al hijo 4. Y ahí todos serían copropietarios. ¿Y esto sería una solución fácil o rápida? ¿O rápida y fácil? Sí, pero ¿qué pasaría si es que existieran más bienes? Tendrían que hacer esta figura en todo lo demás. Entonces lo más pertinente, pues justamente, lo más idóneo es hacer una pretensión, de petición de herencia. Petición de herencia. Ahora, en la demanda de petición de herencia, vamos a establecer o tenemos que cumplir con todos los preceptos legales que nos establece el Código Procesal Civil. Cuando uno hace una demanda como tal, debe de cumplir con los preceptos legales. Cuando uno hace una demanda, debe cumplir con los preceptos legales. ¿Cuáles son los artículos que debemos cumplir para hacer una demanda? El artículo 424, el artículo 425 y el artículo 130, todos estos, Código Procesal Civil. Este de acá no genera inadmisibilidad ni improcedencia. Pero como abogados, tomen en cuenta siempre. Sí, correcto. Correcto, Nicolás, 424 y 425. Ahora, la petición de herencia tiene ciertas regulaciones, estructura. ¿Quién sería el juez competente aquí? El juez especializado, ¿verdad? ¿De familia o en lo civil? Civil. Familia. ¿Familia o civil? Civil. Civil. Entonces, con esta designación, yo estoy cumpliendo con lo preceptuado en el inciso número 1 del artículo 424 del Código Procesal Civil. Si ustedes revisan su Código Procesal Civil, en el inciso número 1 del artículo 424 indica la designación correcta del juez competente. Hasta ahí estoy cumpliendo con un requisito de procedibilidad. El juez competente es el juez civil. ¿Qué pasaría si yo interpongo una demanda de petición de herencia ante el juez de familia o ante el juez laboral? Automáticamente, de manera liminar, se me va a expedir un auto o una resolución indicando pues la improcedencia.
y de oficio lo pueden remitir al juzgado correspondiente. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a perder tiempo. Ahora, ¿qué más yo tendría que ver aquí? En la petición de herencia. La vía procedimental. ¿Cuál es la vía procedimental para una petición de herencia? Conocimiento. Conocimiento, ¿verdad? Porque es una pretensión de puro derecho, conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que se tramita ante el proceso más largo, ante el proceso modelo, ante el proceso estructural. Ahora, una vez cumplido con estos vértices, el juez va a realizar la calificación en tres extremos. O la va a admitir, o la va a declarar inadmisible, o lo va a declarar improcedente. Cuando la declara admisible, o cuando el juez hace una calificación y la declara admisible, cuando justamente cumplen con el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿Y cuando se declara inadmisible una demanda? Cuando la omisión versa sobre un aspecto de forma. Y si ustedes se preguntarán, ¿pero cuáles son estos aspectos de forma? Quiero saber cuáles son, dónde están establecidos. En el 426 del Código Procesal Civil están las causales de inadmisibilidad. Y si la inadmisibilidad versa sobre una omisión de aspectos de forma, la improcedencia versa sobre ¿qué? ¿Cuál es la omisión en la improcedencia? Una demanda... Sobre el aspecto de... Claro. ¿Perdón, Jan? Sí, sobre el aspecto de fondo sería. Y el artículo sería 427 del Código Procesal Civil. Como indica Jan, justamente la improcedencia es cuando el demandante no cumple con los requisitos o con los aspectos de fondo. La inadmisibilidad es subsanable porque es un aspecto de forma y la improcedencia no es subsanable porque versa sobre un aspecto de fondo. Y aquí hay una pregunta que me están haciendo y es una pregunta muy importante y me la está haciendo Nicolás. Nicolás indica, ¿faltaría conciliar antes? Les tramito la pregunta de Nicolás para todos aquellos que están en el Zoom y que tienen la oportunidad de hablar o de activar el audio. Ante una pretensión de petición de herencia, ¿faltaría conciliar aquí? ¿Faltaría o no faltaría conciliar? No. Sí, No, doctor. ¿sí o no? ¿Por qué? Mientras Si que... fuese un derecho disponible, sí. Si es un derecho disponible, no. Si fuera un derecho disponible, sí. Y si no fuera, no. Y en este caso, ¿es o no es? No, doctor. No es un derecho disponible. ¿Seguros? ¿Seguros? Sin miedo, ¿ah? ¿Es o no es un derecho disponible la pretensión de petición de herencia? El proceso de petición de herencia no es un derecho, no es una pretensión o no es una materia conciliable porque no versa sobre derechos disponibles. No versa sobre derechos disponibles. ¿Y qué significa que versa sobre derechos disponibles? Que A o B, demandante y demandado, puedan decidir. A o B no pueden decidir, oye ya, pues ya yo te voy a incluir como heredero, señor juez, ¿sabes qué? Inclúyelo, si es mi hermano, saca la sentencia. No. A comparación de una pretensión de obligación de dar suma de dinero. Que si yo le debo a A, yo puedo transar con A. Yo puedo, a pesar de estar en el juicio, conciliar con A y homologar esa transacción extrajudicial y convalidar esa conciliación extrajudicial. ¿Los dos lo podemos hacer? Sí. ¿Podemos poner fin al proceso? Sí, porque utilizamos una forma especial de concluir un proceso. Pero en una pretensión que se discute o que versa sobre puro derecho y que se tramite inclusive en la vía de conocimiento, en la vía más compleja, no es una materia conciliable. ¿Qué quiere decir ello? Que yo no requiero demandar, no requiero, previamente invitar a conciliar para demandar.
Por lo tanto, no requiero agotar el interés para obrar. Ustedes saben, y ya justo recuerden que mi especialidad es justamente procesal, así que siempre me voy por el tema procesal. Recuerden ustedes que cuando uno no invita a conciliar, estaría careciendo del interés para obrar, que es una causal que está en el artículo 427. Pero cuando la materia no es conciliable, yo de frente puedo demandar y no me pueden cuestionar que no he agotado todos los mecanismos previos. Así que recuerden, todas las materias conciliables, aparte que están en la ley de conciliación y en su reglamento, son aquellas que versan sobre derechos disponibles. ¿Ok? Bien, entonces vamos a imaginar aquí que el juez calificó la demanda de manera admitida, la admitió. Y la admitió en una primera resolución o de repente en dos, porque declararon la inadmisibilidad y subsanaron. Pero vamos a imaginar que cumplió de plano con todo. Emite la resolución número 1, la más importante, que da el inicio a un proceso civil, el auto admisorio. El auto admisorio. ¿Y por qué es un auto? Porque justamente es un tipo de resolución que tiene un contenido decisorio. Todos los autos tienen un contenido decisorio, pero no deciden el fondo de la pretensión. El único tipo de resolución que define el fondo de la pretensión es la sentencia. Entonces se emite un auto admisorio. Iniciamos el proceso. Y en este conflicto de los hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en la petición de herencia? ¿Cuál es el problema? ¿Perdón? La exclusión de la masa hereditaria. La exclusión de la masa hereditaria. La exclusión de la masa hereditaria sería uno de los dos problemas. ¿Y el otro problema cuál sería? ¿Cuál sería? Claro, como indica Jan. Acá con... El hijo. Sí, Carmen. Sí, reconocer si el hijo es parte de la herencia, ¿no? Correcto, Carmen. También como indica Jan. En el proceso de petición de herencia son dos situaciones que están en conflicto. Uno, la exclusión como heredero. Y dos, no concurrir con la masa hereditaria. ¿Ok? La exclusión de como heredero, señor juez. Somos 4 hermanos y solamente 2 de ellos se han adjudicado como herederos forzosos del causante. Y de esta primera circunstancia, ¿cuál es el medio probatorio? El medio probatorio. La partida de nacimiento. Y el otro, la partida. El reconocimiento judicial de filiación. Yo creo que la partida de sucesión intestada. Claro, la sucesión de la partida Claro. registral. La partida registral, la copia literal, la copia certificada de la sucesión intestada. Acá hay una incongruencia, señor juez, porque yo estoy demostrando que soy hermano de aquellos 2 copropietarios. Y si bien es cierto, se me ha excluido la masa hereditaria, la sucesión intestada lo acredita. Y no concurrir a la masa hereditaria. ¿Cuál es el medio probatorio de no concurrir a la masa hereditaria? La partida del bien inmueble. Básico. ¿Por qué? Porque yo tengo que adjuntar la copia literal, la copia certificada del bien inmueble que indique, que se señale en un asiento el traslado de dominio respecto a los nuevos copropietarios. En asientos anteriores de una partida registral figuraban como propietarios el causante Pepito. Después se ha creado un asiento que por sucesión intestada han adquirido la propiedad
sus 2 hijos. Prueba fundamental. Ante esta circunstancia, una vez que ya está admitida la demanda, ¿por qué yo he hecho todo este esquema? Estamos ante un proceso, como han indicado ustedes, no contencioso. ¿Cuánto suele durar un proceso no contencioso? Siendo muy prudente en nuestra explicación. ¿Cuánto suele durar? De repente, ¿sí? 3 años a veces, doctor, porque la excusa es que carga procesal. 3 años yo lo veo muy prudente. Yo creo que sus 4, 5 añitos. Tranquilamente. Y siendo muy prudentes y muy respetuosos con los distintos órganos jurisdiccionales que alegan la famosa y llamada carga procesal. ¿Sí? Entonces, si este proceso ha iniciado en el 2015 con la demanda, vamos a suponer que vamos a obtener una sentencia en el año 2028. ¿Y qué pasará con este predio que está acá en el medio del litigio? Este predio, ¿estás seguro? Puede pasar. No. Porque si son copropietarios los dos pueden transferir, doctor, por eso precisamente la medida cautelar. Correcto. Entonces, este predio no está seguro, ¿verdad? Corre una incertidumbre que estos 2 copropietarios, estos hermanos que se han adjudicado esta propiedad por sucesión y como copropietarios, pueden ejercer las atribuciones que la propiedad como derecho real le faculta. ¿Y cuáles son las facultades que como derecho real la propiedad, que es el derecho real por excelencia, tiene? Estos pueden usarlo, pueden disfrutarlo y pueden transferirlo. Pueden transferir. Pueden transferir la propiedad. ¿A quién? A terceros. Y si transfieren la propiedad a terceros, ¿tendría sentido la demanda de petición de herencia? ¿Tendría sentido? No. ¿Tendría sentido? ¿Tendría sentido o no tendría sentido? De repente sí, en partes, porque igual te van a declarar a ti como heredero y vas a ser el heredero forzoso del causante. Pero respecto al aspecto patrimonial, ya no. Porque si tú has hecho esta demanda, muy al margen de ser catalogado como heredero, también quieres recuperar la masa hereditaria del causante, de tu padre, de tu madre, de tu cónyuge. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Y aquí va las características de la demanda o de la medida cautelar de la anotación de demanda. Tendríamos que poner una medida cautelar de anotación de demanda. Primera característica de la medida cautelar de anotación de demanda. ¿Quién va a ser el órgano de auxilio aquí? Registros públicos. Los registros públicos. Si el órgano jurisdiccional es representado por el juez, los registros públicos o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos o SUNAR, ¿por quién está representado? Por el registrador público. El registrador público es aquel que justamente va a inscribir todos los actos en los diferentes registros inmuebles, vehicular, naturales que puedan establecerse. Segunda característica de la anotación de demanda, primordial. A ver, ¿quién me la dice? Fernando. Segunda característica para que prospere una anotación de demanda. La inscripción en el asiento respectivo. Correcto. Y en base a esa teoría, algo muy sucinto, que la anotación de demanda en los registros públicos versa
bienes inscritos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen la ilación? Versa sobre bienes inscritos. ¿Qué quiere decir? Que esta casa tiene una partida electrónica. La 7078 del registro de predios de Lima. ¿Sí? Ahora, ya tenemos, gracias, ya tenemos el proceso principal y tenemos la medida cautelar de anotación de demanda inscrita en los registros públicos. Hago una pregunta aquí. O vamos a atravesar el trámite, ¿ya? ¿Cómo? Doctor, una consulta. Sí. ¿La anotación se realiza antes o cuando ya se inició la demanda principal? Aquí. En este caso estamos justamente cuando ya se inició la demanda principal y cuando ya se expidió la resolución número 1. Estamos en esta secuencia. Se expidió la resolución número 1 y ahí pues interponemos la medida cautelar de anotación de demanda. Ahora, una vez que el juez nos conceda la medida cautelar, para ejecutarla, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que pedir justamente al juez la remisión de los partes judiciales. Que remitan los partes judiciales. ¿A quién? A los registros públicos. Para que inscriban. Una vez que los registros públicos tengan este parte judicial, el registrador no va a hacer una nueva calificación, no va a discrepar con el juez si es que tienes o no tienes la razón. Lo único que tiene que ver el registrador es que la medida cautelar solicitada tenga congruencia pues con la pretensión discutida, que verse sobre un predio inscrito en registros públicos. Y el registrador público lo que va a hacer es inscribir un asiento en la partida electrónica. Listo. Y ahora viene mi pregunta. Nosotros generamos resguardar el bien materia de litis con esta medida cautelar de anotación de demanda o se puede vender igual. Resguardamos, doctor, está resguardado. ¿Lo Pues bloqueas? tenemos el proceso. ¿Lo vuelves intransferible o no? Sí. Sin miedo. Sí, doctor, sí. ¿Mm? No, doctor, porque solamente se inscribe ante registros públicos, pero ya es parte del tercero si es que quiere comprar el inmueble sabiendo que está registrado en el asiento la anotación respectiva de la petición de herencia, Correcto, pero Brenda. no se vuelve intransferible. Correcto. Y lo que indica Brenda está de manera expresa en el artículo 673, tercer párrafo. La anotación de demanda no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, pero otorga prevalencia a quien ha obtenido esta medida. ¿Ok? Y este artículo lo podemos concatenar con lo establecido justamente en lo que establece la publicidad registral de un bien. Que nos establece que el registro públicos brinda publicidad de todos los actos sometidos o inscritos en un registro correspondiente. Yo puedo vender esto, los hermanos inscritos como copropietarios, excluyendo lo demás, ¿pueden vender su propiedad? Sí. Pero ese adquiriente lo va a adquirir de buena fe porque sabe que hay una anotación de demandas, porque tiene justamente lo que brinda registros públicos, publicidad frente a terceros. Entonces,
de cierto modo me va a resguardar, sí, porque al adquiriente, cuando ustedes compran una casa o cuando ustedes quieran asesorar en comprar una casa para sus clientes, lo primero que pedimos como abogados, ¿qué cosa es? Oye, muy al margen de que te guste la casa, correcto, de que el precio esté bien, correcto, vamos al antecedente nominal. Bríndame la copia literal. Quiero ver si es que el propietario es quien te lo va a vender y está legitimado, y quiero ver si es que tiene cargas o si es que tiene gravámenes o cualquier afectación de por medio. Puede tener hipotecas, puede tener anotación de demandas, bloqueos, entre otros. Si yo veo una anotación de demanda, lo que yo le voy a asesorar a mi cliente es, oye, ¿sabes qué? No la compren. No la compres, porque después se te puede revertir la situación o pueden accionar a ti como tercero de mala fe. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Doctor, una brinda. consulta. Sí. ¿Siempre en la petición de herencia se va a hacer de esa forma que nos está explicando, con el auto emisorio recién solicitar la medida cautelar? ¿O antes de puedo solicitar alguna medida cautelar? Lo que pasa es que antes de, particularmente no he visto una anotación de demanda antes de, porque yo que adjunto en la anotación de demanda el autoadmisorio. Porque ¿qué pasaría? Y no lo he visto particularmente y no me ha tocado, ¿ah? Y si ustedes me dicen sí se puede, a buena hora. Pero me lo grafican justamente con una causística, pero real. En la medida cautelar, antes de iniciar el proceso, si usted interpone una anotación de demanda, ¿qué le dirían al juez? ¿Qué le dirían al juez? Oye, anótame esta demanda que vengo tramitándola, y qué pasa si ustedes presentan su demanda, pienso, después de los 10 días ejecutada o después de los 10 días ejecutada, y califican la demanda y se le declaran improcedente. ¿Qué pasaría? O sea, me refería si es que puedo interponer alguna otra medida cautelar que no sea la anotación de demanda. Para este caso es la anotación de demanda. Para este caso es la anotación de demanda. Y aquí vamos a entrar a tallar cuál es la diferencia de la anotación de demanda con un embargo en forma de inscripción, que también se inscribe en los registros públicos. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Lo voy a borrar. Sí, le comentaba eso porque justo había revisado un caso en el cual han solicitado primero una medida cautelar de embargo en forma de inscripción y se la han declarado improcedente. ¿Y cuál es el tenor de la improcedencia? Debido a que no es la medida cautelar correcta. Ok. Y tú también puedes un tema de intuir, partidas. y tú puedes intuir cuál es el motivo, por qué no es y por qué le declararon improcedente. Esa era mi duda en sí, porque como justo estaba comentando el ejemplo y es casi similar porque también son como 6 herederos y solo uno ha hecho la sucesión intestada, Ya. el cual ya transfirió y está haciendo uso del bien, y el temor era, según el abogado que los estaba asesorando en ese entonces, interpuso la medida cautelar de embargo en forma de inscripción, pero ya les han declarado improcedente. Lo que pasa es que en ese caso, claro, ese es el mismo caso que yo he hecho. Y ha interpuesto un embargo, una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, ¿verdad? Brenda, el embargo en forma de inscripción es un tipo de medida cautelar, ¿verdad? De ejecución forzada. ¿Sí? Sí, correcto. Correcto. El embargo es una medida cautelar de ejecución forzada. ¿Cuál es la finalidad de este embargo? Asegurar la eficacia de una sentencia a futuro. Pero ¿bajo qué margen? Bajo el cumplimiento de una obligación. Correcto. Cumplimiento de una obligación. Y si hablamos del cumplimiento de una obligación, Brenda, y para todos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el embargo en forma de inscripción está destinado a que A es un acreedor y a que B es un deudor, y que A le interpone esto a B para que le pague
100.000 soles. Y A justamente le dice a B, oye, tú me debes 100.000 soles. Te voy a cruzar una carta notarial. Págame. B hace caso omiso. A lo invita a conciliar. Caso omiso. Entonces, ¿qué cabe aquí? ¿Cómo A se va a cobrar una deuda de B? ¿Cuál sería el procedimiento para cobrar una deuda aquí? Imaginemos, Brenda, ¿le ponemos un título valor o un documento simple a este ejemplo de los 100.000 soles? ¿Dónde costan estos 100.000 soles? ¿Le ponemos un título valor o un documento simple que puede ser un contrato simple? Para explicar. ¿Dificultamos más el caso o lo ponemos así simple nomás? A es acreedor de B. B le debe 100.000 soles. Vamos a imaginar que firmó una letra de cambio. Y ustedes mismos me van a decir aquí, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer A contra B? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer A contra B para cobrarle esa deuda de 100.000 soles que está en una letra de cambio? Yo creo que lo primero es... Una medida cautelar. Sí, pero vamos a negociar, pues, ¿no? Vamos a enviarle una carta notarial. Claro, carta notarial. ¿Sí? Vamos a enviarle una carta notarial. Vamos a darle esa opción. Oye, tú me debes, hemos sido amigos, somos comerciantes, somos emprendedores, somos profesionales, somos ingenieros, abogados. Oye, págame pues. Y te voy a dar el plazo de 48 horas para que te comuniques conmigo para que me pagues. Listo. Imaginemos que obtenemos una negativa. ¿Cuál es el paso número 2 para cobrar esto? Invitar a conciliar. Invitar a conciliar, si quieres. Obligatoriamente. No porque tenemos el título de valor. Correcto. Entonces aquí la conciliación va a ser opcional, ¿verdad? Y ustedes se dirán, oye doctor, pero usted nos está diciendo o nos ha enseñado que todas las pretensiones que tienen un valor económico se tiene que conciliar. Sí, pero como acá hay una letra de cambio, ya te reconoce el derecho. Y si tú quieres, lo invitas a conciliar y si quieres, no. Y el paso número 3 sería demandar. Demanda. Pero yo diría que el paso número 2.5 sería interponer una medida cautelar. Imagínate que B tiene una propiedad, 2 propiedades, 3 propiedades. Y esta está valorizada en 100.000, 100.000, 100.000. Entonces, si tiene propiedades y yo quiero asegurar que me pague, ¿qué es lo que voy a hacer? Una medida cautelar de embargo en forma de inscripción. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué un embargo en forma de retención, Brenda? ¿Por qué? Porque el embargo, la medida cautelar de embargo en forma de inscripción, si bien es cierto, se refiere en este caso a un bien inscrito, y la notación de demanda también se refiere a un bien inscrito. ¿Verdad? Otra diferencia o otra similitud. Que esto va a asegurar la eficacia de una sentencia. El embargo en forma de inscripción. Y la notación de demanda también va a asegurar la eficacia de una sentencia. Pero ¿dónde radica la diferencia? Que esta eficacia para asegurar una sentencia en el embargo en forma de inscripción es ¿para qué? Para cumplir una obligación. Es decir, para que me paguen.
¿Qué te quiero dar a entender? Que el embargo en forma de inscripción va a ser susceptible trabar un inmueble o un bien mueble, vehículo, casas, lo que fuere, inscrito, cuando hay una estimación patrimonial que tenga una contraprestación. Yo te presté y tú me debes. Y yo voy a afectar este bien hasta que salga la sentencia y yo, si gano el juicio, me voy a cobrar con esta casa. Me voy a cobrar con esta casa. En el caso que tú me comentas, Brenda, si están discutiendo inclusión de herencia o petición de herencia, ¿los hermanos se deben algo ahí? No, doctor. Y justamente ellos, el abogado trabó un embargo en forma de inscripción porque se dejó llevar que el bien se inscribe en los registros públicos, pero no se dio cuenta la naturaleza para qué es un embargo y no se dio cuenta la naturaleza de esta medida cautelar de anotación de demandas. Con la anotación de demandas yo no voy a hacer que tú me pagues, ojo. Lo que voy a hacer es, voy a inscribir una afectación en tu propiedad para que los terceros vean que esta casa está en litigio. Pero si yo gano el juicio, yo no le voy a decir al juez, oye, ahora ellos me van a dar la casa como una contraprestación de pago. No, simplemente lo que voy a hacer es, voy a concurrir conjuntamente con ellos como herederos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, entonces en el embargo, siempre y cuando se utiliza cuando haya de por medio una contraprestación o algo económico, y la anotación vendría a ser como para solamente la afectación o la visibilidad que se le da a terceros por el principio de publicidad. Del derecho, del bien materia litis. Ujú. Del bien materia litis. Correcto. Del bien materia litis. ¿Se entendió Entonces entonces? aquí lo que tienen que hacer es interponer primero la demanda de petición de herencia. Claro. Y a la par con el auto admisorio recién la medida cautelar de anotación de demanda. Correcto. Sí, correcto. Doctor, tengo una duda. Daniel. Buenas noches. Para inscribir un inmueble, ¿se tiene que adjuntar la copia literal? Claro. Para inscribir un bien inmueble, es decir, para pedir una medida cautelar en forma de inscripción, un embargo, perdón, en forma de inscripción o una anotación de demanda, sí o sí, tengo que yo adjuntar la copia literal. Y doctor, ¿eso es como medio probatorio o en anexos nada más? Lo que pasa es que ese es un medio probatorio para que tú indiques, oye, ¿sabes qué? Esa persona, en el embargo, ya en forma de inscripción, este deudor justamente tiene una propiedad. Y esa propiedad vela inscrita o corre inscrita en la partida electrónica del registro de predios. O tiene un vehículo que está en el registro vehicular. Adjunto como medio probatorio la copia literal número tal, la cual demuestra la propiedad que yo quiero afectar de mi deudor. Porque ¿qué pasaría? ¿Por qué no sería un medio probatorio? ¿Por qué es un medio probatorio? Porque yo voy a demostrar la propiedad. Porque de repente si yo adjunto esta copia literal, este inmueble o este vehículo le puede pertenecer a un tercero. Y si le pertenece a un tercero, yo no puedo afectar. La medida cautelar, infundada. Oye, ¿sabes qué? Te declaro infundada porque el bien que tú quieres trabar, que quieres afectar, no le pertenece a tu deudor o a tu ejecutado. Le pertenece a un tercero que no tiene ninguna relación ni sustantiva ni procesal en este litigio. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Entonces, se tiene que adjuntar el arancel judicial por ofrecimiento de pruebas. ¿Para la medida cautelar? Sí, para ofrecer la copia literal. No. Estamos hablando de medidas cautelares, ¿verdad? Si es que tú quieres interponer una medida cautelar, no vas a interponer ofrecimiento de pruebas. Lo que vas a interponer es un arancel judicial
Una tasa judicial por medida cautelar. Por medida cautelar. Cuando tú ofreces, estimado Daniel, una tasa o un arancel de ofrecimiento de pruebas. ¿Cuándo? Cuando interpones un proceso principal. Y acá lo voy a graficar el porqué, ¿ya? Para que se me pueda entender. Y justamente esto me va a permitir explicar la esencia de la medida cautelar también. Un proceso principal versus una medida cautelar. O también llamado un proceso cautelar. Referido a tasas, ¿ya? A pagos. ¿Yo qué voy a pagar aquí? Ofrecimiento de pruebas. ¿Por qué creen que acá en el proceso principal pagamos ofrecimiento de pruebas? ¿Por qué? ¿Y quién paga el ofrecimiento de pruebas? El demandante como el demandado. ¿Y por qué? Porque el demandante en su demanda presenta medios probatorios, ¿verdad? Y porque el demandado en su contestación de demandas presenta medios probatorios. Hasta ahí es normal. Pero este ofrecimiento de pruebas, ¿las pruebas se actúan o no se actúan? A ver, conocimiento procesal. ¿Las pruebas se actúan o no se actúan? En el principal, sí. ¿Todas? ¿Todas las pruebas? Las que sean necesarias o que tengan alguna cierta duda, porque a veces el juez decide qué pruebas actuar y cuáles no. Correcto. Bajo ese enfoque, se van a actuar aquellas que requieran actuación. Aquellas que lo requieran. Ejemplo, una pericia, una inspección judicial, una exhibición de documentos, una declaración de parte. ¿Qué más? ¿Me falta una? Pericia, inspección judicial, exhibición, declaración de parte. Me falta una. Bien, ahí. ¿Y estos dónde se van a actuar? En la etapa probatoria. ¿Y por qué yo digo que se van a actuar las que requieran? Porque hay algunas que no requieren actuación. ¿Como cuáles? Los documentos. ¿Los documentos requieren actuación? No. ¿Requiero instalar una audiencia de prueba para revisar un documento? No. Que no se confundan la actuación de los medios de prueba a la valoración conjunta. Porque sean pruebas documentales o no, todas el juez la tiene que valorar para su sentencia. Valorar para su sentencia. Lo único que yo estoy diciendo la diferencia es qué pruebas se actúan y cuáles no. Se van a actuar pericias, inspección judicial, exhibición, declaratoria de partes. Y no se van a actuar documentos, pero todas ellas se van a valorar. Por eso yo pago ofrecimiento de pruebas en el proceso principal. Doctor, ¿y por qué en el proceso cautelar no pago ofrecimiento de pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Estas son las etapas de un proceso civil. Postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria, de ejecución. Pregunto, en un proceso cautelar, ¿hay una etapa postulatoria? Sí, ¿verdad? Porque yo Sí, pero no. presento mi demanda cautelar.
Pregunto, en un proceso cautelar, ¿yo tengo etapa probatoria? ¿Tengo una etapa de actuación de pruebas? No. No. Por eso no pago ofrecimiento de pruebas. ¿Qué es lo que cosa paga? ¿Qué es lo que sí tengo que pagar? Una tasa por medida cautelar. Doctor, ¿y cómo lo cuantifico? Ustedes entran al internet, ponen cuadro de aranceles judiciales 2025 y salen los conceptos de medida cautelar. Aquellas medidas cautelares que no tengan una estimación patrimonial como una medida cautelar de anotación de demanda que versa sobre una pretensión de petición de herencia, hay un concepto que indica el monto mínimo y monto indeterminado. Ese precio tengo que pagar. Y cuando la medida cautelar tenga un valor económico, existen cuadros que te establece el rango de dinero. Y tú tienes que cuadrar. Si acá indica hasta 100.000 soles y tu pretensión no supera estos 100.000 soles, vas a pagar el monto que está en este rango. Proceso principal, pagan ofrecimiento de pruebas y cédula de notificación. Proceso cautelar, pagan tasas por medida cautelar, justamente porque no existe una etapa probatoria. Presentas una prueba en la medida cautelar, sí, para acreditar la verosimilitud del derecho, pero esa prueba tiene que causarle al juez una relevancia, una verosimilitud, una apariencia sobre tu derecho. El juez no va a instalar una audiencia probatoria para verificar si es que tú acreditas o cumples con los presupuestos cautelares. ¿Sí? Wow, me he cansado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿solamente es el arancel de medida cautelar y la cédula de notificación? Yo no presento cédula de notificación. ¿Sabes por qué? Y nunca me la han declarado inadmisible, porque la medida cautelar tiene una característica. Es sorpresiva, No se ¿verdad? notifica. Claro, es sorpresiva. Es Y así, es independiente de cuántos sean los, por eso en el caso de la anotación, por ejemplo, independiente que sean varios los hijos buenos que van a interponerla, solamente una o se necesita. Claro, porque si presentan varios hijos, ellos pueden actuar en forma conjunta y señalar un solo predio y una casilla electrónica, que es lo que usualmente se ve. Un solo abogado para todos. A lo que voy es que yo no suelo pagar cédula de notificación en la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la notificación de la medida cautelar, el demandado no la va a saber una vez que se ejecute. Porque la medida cautelar es precautoria, es preventiva. Entonces no le vas a notificar nada al demandado que yo he instalado una medida cautelar. Es más, el demandado no sabe cuándo yo he presentado la medida cautelar. ¿Cuándo se va a enterar? Cuando en los registros públicos se entere que su propiedad está embargada. Cuando el banco le comunique, oye, tus cuentas están congeladas. Cuando secuestren su vehículo. Cuando manden al depósito su vehículo. Cuando se ejecute en general la medida cautelar, recién se va a enterar que yo le interpuse esta medida cautelar. No es como la demanda. Tú interpones la demanda y automáticamente, previa calificación del juez que te la admite a trámite, le corre traslado al demandado o a los demandados, si es que hablamos sobre una acumulación subjetiva de sujetos, valga la redundancia, ¿no? Ahí se la notifican, por eso tú adjuntas cédula de notificación en el proceso principal para todas las partes que están emplazadas en el proceso. ¿Sí? Chicos, el día martes, que es la última sesión de este diplomado, hasta aquí llegamos con los conceptos elementales de medida cautelar, con los tipos de medida Doctor, cautelar. buenas noches. Hola, Mari. Doctor, buenas noches. Le quería hacer una consulta respecto del ejemplo que estaba dando anteriormente a la presentación de copia literal en un proceso de secuestro conservativo vehicular. ¿También tiene que presentar la copia literal Secuestro del vehículo? Secuestro, claro, porque tú tienes que acreditar la titularidad de ese vehículo, porque el secuestro también es similar al embargo. La diferencia es que en el embargo tú puedes aún disponer del bien, puedes usarlo. En cambio, el secuestro ya te quitan de tu posesión el vehículo. Entonces, para que te quiten de tu posesión tu vehículo, tú tienes que acreditar la titularidad o la titularidad del deudor. ¿Y cómo la acreditas? Justamente con la copia literal del vehículo, con la copia literal que lo sacas pues del registro vehicular. Ahí va a salir quién es el propietario de dicho vehículo.
Si no adjunta las copias literal de vehículo, ¿cómo tú vas a atribuirle una responsabilidad de querer presuntamente cobrarte con un bien del deudor si no la acreditas como tal? Todos los bienes que tú quieres trabar y que estén inscritos en los registros públicos para que se establezca de manera fehaciente que tú eres el titular como deudor, tienes que adjuntar la copia literal. La copia literal de un objeto, de un bien mueble o inmueble inscrito, es como el DNI de nosotros, que nos permite identificarnos. En este caso, doctor, la parte demandante adjunta solamente la copia literal, pero a nombre del demandante. O sea, él todavía lo tiene a su nombre el vehículo, sino que han hecho un contrato preparatorio de compraventa. Entonces, ahí están hablando de un bien sin inscripción, ¿verdad? Sí, sin inscripción. Pero él ha firmado una letra de cambio, el demandado. Claro. Lo que pasa es que ahí también existen anotaciones de medida cautelar sobre un bien no inscrito. Y sucede mucho en ese caso. Y para que todos me puedan entender. Cuando tú compras una propiedad, y aseméjalo a tu caso, Mari, cuando tú compras una propiedad, ¿cuáles son las formalidades? Una minuta de compra-venta, ¿verdad? Después pasas a una escritura pública. Y después lo ideal es registros públicos. Pero con la escritura pública ya tú te declaras como comprador. ¿Y qué pasaría si esta persona es deudor de alguien? Pero si tú vas a registros públicos nunca va a figurar. Entonces igual cabe una anotación de una inscripción sobre este bien, sí. ¿Referido a qué? Al bien que éste adquiere bajo la escritura pública, que yo me imagino, Mari, es el caso que tú me estás comentando, pero referido a un vehículo y bajo un contrato privado. En el secuestro conservativo también igual procede, como está detallando usted. Claro, vienen no inscritos. Porque me está indicando usted anotación de demanda, pero... No. La anotación de demanda era el ejemplo anterior, pero en el caso que yo te he indicado es sobre un bien no inscrito. ¿Cómo adquirir una propiedad? O sea, cuando uno adquiere una propiedad tiene ciertas formalidades. Básate en la formalidad, no en la medida cautelar. Pero sí procede igual para el secuestro conservativo que tú indicas. Hola, Maribel. Cerramos. Sí, doctor, buenas noches. Mi consulta era si podemos variar una medida cautelar de anotación de demanda a una de no innovar, pero cuando el demandado ha planteado la oposición a la medida cautelar que ya está inscrita, entonces lo que uno quiere hacer es variar, ¿no?, la medida, pero si yo tendría que esperar a que primero se resuelva la oposición que ha planteado el demandado. A ver. Y justamente eso va concatenado con lo que me pregunta Diana. ¿Puedo impugnar una medida cautelar? ¿Cuándo? A ver, Maribel. En primer lugar, nosotros podemos oponernos a una medida cautelar. ¿Sí? Es el primer mecanismo que tenemos. La ejecutan y nos podemos oponer. Sí. ¿Qué pasa si nos declaran infundada la oposición? Recién ahí la podemos apelar. Y esto lo vamos a conversar el día martes en el trámite del proceso cautelar. ¿Cuál es la diferencia entre la oposición y la apelación? Que tú te vas a oponer ante el mismo juez que la concede, ¿verdad? Y la apelación, como medio impugnatorio por excelencia, la vas a impugnar ante el superior. Desde ahí, diferencias como tal. Y ya lo especificamos más adelante el martes. Ahora, la otra parte se opone a la medida cautelar, pero está en su derecho de oponerse, porque es su derecho de defensa. Claro. Eso no quiere decir que cuando presenta la oposición es como una apelación con efectos suspensivos. No. Hasta ahí, por más que se oponga, tú tienes una medida cautelar ejecutada. ¿Y la puedes variar? Sí, la puedes variar, pero la variación tiene que ir de acuerdo a la naturaleza de la medida cautelar que tú le vas a cambiar. Ejemplo, si tú interpones o quieres interponer una medida cautelar de embargo o temporal sobre el fondo, ¿ya? Podrías cambiarla a una anotación de demanda. ¿Tendría sentido? Si yo pido una medida cautelar, vamos a ver, o una asignación anticipada de alimentos, pues, ¿no? Ya, por 300 soles. Podría variarla
a variarla por una medida cautelar de anotación de demanda por un bien que vale 1 millón, o sea, no son compatibles, ¿verdad? La variación se puede dar, sí, porque es una de las características de la medida cautelar. Así como las medidas cautelares son temporales, yo también las puedo variar, pero esa variación tiene que ir acorde a la naturaleza del bien discutido y acorde, pues, a la naturaleza de la primera medida cautelar que tú has sido concedida. Pero sí se puede. Claro, sí, se trata, doctor, de una medida cautelar que ya ha sido ejecutada de anotación de demanda justamente, pero quisiéramos variarla a una de no innovar. Es un proceso de prescripción adquisitiva, el proceso de fondo. Para que este Entonces bien quisiéramos, no se altere. claro, para que no, como la anotación de demanda no va a impedir que se transfiera el bien, pero sí puede impedir una de no innovar, que se inscriba una supuesta futura transferencia, ¿no? Entonces esa era mi duda. Si Claro. aún puedo yo variar la medida cautelar a una Mientras de que no no innovar. mientras que no se revoque tu concesión de la medida cautelar, tú puedes variarla en base a lo que tú propones hasta que la oposición se declare fundada. Si la oposición de la medida cautelar se declara fundada, quiere decir que tu medida cautelar queda sin efecto. Y lo único que te somete a ti es el proceso principal. Hasta que no obtengas esa decisión de la oposición a favor de la parte contraria, tú puedes variarla sin ningún problema. Ah, ya. Sí. Gracias, doctor. Bien, chicos. Siendo sábado. ¿Cuántos conectados? Ya. Nos vamos a despedir y nos vamos a encontrar el día martes con aquellos que están matriculados en este curso de especialización de medidas cautelares para la última sesión, que es trámite cautelar, cómo se interpone la medida cautelar, los requisitos, cuándo prospera la oposición, cuándo prospera la apelación, cómo decide la sala, la oposición ante quién se interpone, la apelación ante quién se interpone, quién la resuelve, entre otros factores netamente procesales. Es la sesión del día martes. Y nos vamos a ver el día lunes para aquellos que se han matriculado para el diplomado de Derecho de Familia y Sucesiones. Y para aquellos que no se han matriculado, lo pueden hacer porque vamos a dictar esta semana 3 veces, lunes, miércoles y viernes, hasta sábado, si no me equivoco, sobre sobre el diplomado de Derecho de Familia y Sucesiones. Para aquellos que quieran mayor información, Marcelo ahí, que está ponderando esta sala, va a poder brindar mayor detalle sobre ello, ¿sí? Yo me voy a... Doctor, Sí. una consulta. ¿Usted cree que pueda, no sé si hoy o si no el martes, darnos como que en qué casos se podría usar las diversas medidas cautelares como para tener un poco más en claro ese tema de saber diferenciar en qué situaciones poder interponer las diversas medidas cautelares en sí? Lo hacemos con la casuística, ¿le parece? Si ustedes de repente tienen un caso en particular, pero de medidas cautelares, lo comentan y lo desarrollamos a cuál les encaja. Y también yo puedo plasmar ejemplos de obligación de dar suma de dinero, bueno, de petición de herencia ya la hice, de repente de un desalojo, y ver qué medida cautelar la interponemos en cada una de ellas y hacemos su estructura como tal. Ya, doctor. Muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, Marcelo. Por supuesto que sí, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Son clases magníficas e impecables que usted siempre viene realizando en beneficio de toda la comunidad jurídica. Le agradecemos nuevamente su participación y como siempre a todos los conectados de la familia de Juris.p, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros necesarios dentro de la presente sesión académica. Les voy a compartir el número para que puedan solicitar su descuento en el diplomado de Derecho de Familia y obviamente también dentro de los presentes diplomados que venimos incursionando en Juris.p. Es el 900-977-645 para que tengan toda la información pertinente de las clases que vamos a tener con el doctor Ángel, con el doctor Juan Carlos del Águila y con la doctora Evelyn Castro Curay en el marco de nuestro diplomado de Juris.p certificado por el Colegio de Abogados de Lima Este. Gracias y buenas noches con todos, doctores. Cuídense mucho.